Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Alemán en Acción. En este video vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las Ja-Nein-Fragen, qué son y cómo se utilizan en la comunicación diaria. Descubrámoslo juntos, así que comencemos. Y partimos de la pregunta, ¿qué son las Ja-Nein-Fragen? Pues son preguntas cerradas que requieren una respuesta de sí o no. Son una parte fundamental de la comunicación en alemán. Seguidamente veremos la estructura gramatical básica para formular una pregunta de Ja-Nein-Frage que para nosotros serían preguntas de sí o no. Y comenzamos con el verbo en la primera posición, seguida del sujeto y por último del resto de la oración. Ahora la parte importante. ¿Cómo responder a estas preguntas? Pues en este caso comenzamos respondiendo ja o nein, seguido en la segunda posición siempre del verbo, seguido del sujeto y por último del resto de la oración. Si te has preguntado si puedo correlacionar las preguntas de Ja-Nein-Fragen con las preguntas de sí o no en español, te puedo decir que sí, absolutamente. Ahora, de forma rápida, vamos a ver un ejemplo básico para que entiendas que este tema no es para nada difícil. Ejemplo, en español preguntamos, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Y la pregunta puede ser, no, no tengo hambre o sí, tengo hambre. Ahora, ¿cómo sería esta pregunta en alemán? ¿Hast du Hunger? ¿Hast du Hunger? ¿Tienes hambre? En este caso el verbo haben, que es tener. ¿Y cómo responderíamos a esta pregunta? Ja, ich habe Hunger. Sí, tengo hambre. Vemos aquí la estructura siempre gramatical. Comenzamos con ja, coma, el sujeto acompañado del verbo y por último el resto de la oración o el complemento. Y en el otro extremo tenemos nein, ich habe kein Hunger. No, no tengo hambre. Si no les queda claro cuándo utilizar kein o cuándo utilizar nicht, por favor déjamelo en los comentarios. Después de haber dejado claro cómo se formula una pregunta de sí o no en alemán y cómo se responde, con este caso un ejemplo en español, espero que les haya quedado claro que no es para nada complicado. Ahora veremos más ejemplos para seguir profundizando sobre este tema. Comenzamos con el ejemplo número 1. ¿Sprichst du Spanisch? ¿Sprichst du Spanisch? Que la traducción sería, ¿hablas español? Aquí tenemos el verbo sprechen, sprechen, que significa hablar. Como estamos en presencia de du, que es la segunda persona del singular, entonces el verbo sprechen en la segunda persona del singular sería sprichst, sprichst. Y ahora, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Pues muy fácil. Veremos cómo sería. Ejemplo, ja, ich spreche Spanisch. Ja, ich spreche Spanisch. Sí, hablo español. O nein, ich spreche nur Englisch. Nein, ich spreche nur Englisch. Lo más importante en este caso gramatical es cuando alguien nos formula o nosotros formulamos una pregunta de sí o no, siempre comenzamos con el verbo, como lo habíamos visto anteriormente. Y en el momento de responder, pues tenemos que empezar con sí o no, seguido siempre del sujeto, acompañado de su verbo y por último, el resto de la oración. Pasamos rápidamente al segundo ejemplo. ¿Kommst du heute zur Schule? ¿Kommst du heute zur Schule? Que lo podríamos traducir como ¿vienes a la escuela hoy? Aquí tenemos el verbo kommen, que significa venir.
La respuesta a esta pregunta de sí o no sería Ja, ich komme zur Schule. Ja, ich komme zur Schule. O Nein, ich komme heute nicht zur Schule. Nein, ich komme heute nicht zur Schule. Veamos la parte gramatical, la pregunta con el verbo en primera posición y la respuesta con el verbo en segunda posición. Ejemplo número 3. ¿Spielen Sie Tennis? ¿Spielen Sie Tennis? Aquí estamos en presencia del verbo spielen. Spielen, que es el verbo jugar. Le sigue el pronombre personal sie, pero en este caso está en mayúscula, que es la tercera persona del plural, que como sabemos la empleamos solo en casos formales. Para casos informales entonces empleamos el du. Ahora, la traducción para este caso sería ¿juega usted al tenis? Es decir, estamos preguntando de una manera formal. ¿Cómo respondemos? Ja, ich spiele Tennis. Ja, ich spiele Tennis. Sí, juego al tenis. Y para no tener que repetir a lo mejor, no juego tenis, podríamos decir Nein, ich spiele Fußball. Nein, ich spiele Fußball. Es decir, podemos negar diciendo otra variante. Importante, la parte gramatical, spielen en verbo cuando preguntamos o nos preguntan siempre va a ser en la primera posición. Y a la hora de responder, comenzamos con la respuesta ja o nein, sería sí o no, seguido del sujeto, acompañado de su verbo y por último sería entonces el resto de la oración. Ejemplo número 4. Isst du gerne Pizza? Isst du gerne Pizza? Aquí el verbo es essen. Essen, que significa comer. Como estamos en presencia del pronombre personal du, que es la segunda persona del singular, entonces el verbo essen, que es un verbo irregular, sería isst. Entonces, cuando preguntamos sería ¿Isst du gerne Pizza? Gerne es una palabra que la podríamos traducir como gustar, te gusta. Por lo tanto, si te preguntan ¿Isst du gerne Pizza? O tú preguntas a alguien, la traducción podría ser ¿te gusta comer pizza? ¿Te gusta comer pizza? Porque en este caso el gerne, recuerden que nos está indicando que si te gusta algo. ¿Cómo podríamos responder a esta pregunta? Pues muy sencillo. Ja, ich esse gerne Pizza. Ja, ich esse gerne Pizza. Sí, me gusta comer pizza. O nein, ich esse nicht gerne Pizza. Nein, ich esse nicht gerne Pizza. No, no me gusta comer pizza. Veamos la gramática. Sabemos entonces que el verbo para la pregunta, primera posición, a continuación del sujeto y seguida del resto de la oración o complementos. Respondemos entonces con ja, nein, coma, importante siempre la coma después de decir ja o nein, seguida del sujeto acompañado del verbo y del resto de la oración. Ahora pasamos al ejemplo número 5. ¿Bist du Arzt vom Beruf? ¿Bist du Arzt vom Beruf? Aquí tenemos el verbo sein, que significa ser o estar. En este caso, como estamos en presencia del pronombre personal du, que es la segunda persona del singular, entonces el verbo sein sería bist. Du bist. Y a la hora de formular la pregunta, pasamos el verbo a la primera posición y sería bist du Arzt vom Beruf? Arzt significa médico y Beruf significa profesión. Como podríamos traducir esta pregunta, sería ¿eres médico de profesión? Y responderíamos Ja, ich bin Arzt vom Beruf. Ja,
ich bin Arzt vom Beruf. O nein, ich bin kein Arzt vom Beruf. Nein, ich bin kein Arzt vom Beruf. Rápido, veamos la gramática. Pregunta, siempre verbo primera posición. Respuesta, siempre verbo segunda posición. Espero que ya en este punto hayas entendido y comprobado en qué consisten estas preguntas de sí o no en alemán. En caso de que no sea así, vamos a seguir viendo un par de ejemplos a continuación. Y pasamos al ejemplo número 6. ¿Trinken Sie manchmal Alkohol? ¿Trinken Sie manchmal Alkohol? Verbo que estamos utilizando, trinken, trinken, que sería tomar, beber. Aquí tenemos Sie, pero en grande, en mayúscula, que está refiriéndose a la tercera persona del plural, que como sabemos la empleamos en casos formales. Ahora, la palabra manchmal la utilizamos cuando queremos decir a veces o algunas veces. La traducción, ¿cómo sería en este caso? Podríamos decir, ¿bebe usted a veces alcohol o bebe usted algunas veces alcohol? Aquí quiero destacar la pronunciación de la palabra alcohol. En este caso, en español sabemos que la H no suena y diríamos alcohol. Pero aquí la H suena como una J en el alemán. Y entonces sería alcohol. Alcohol como una J donde está la H. Responderíamos entonces, ja, ich trinke manchmal Alkohol. Ja, ich trinke manchmal Alkohol. Sí, tomo algunas veces alcohol. Oh, nein, ich trinke nie Alkohol. Nein, ich trinke nie Alkohol. ¿Qué significa ni? Significa nunca. Por lo tanto, sería la traducción, no, yo no tomo nunca alcohol o yo no bebo nunca alcohol. La gramática, verbo para preguntar primera posición y verbo para responder segunda posición. Y nuestra última pregunta. ¿Wohnst du in Berlin? ¿Wohnst du in Berlin? Aquí tenemos el verbo wohnen, que significa vivir de lugar. La traducción en este caso sería, ¿vives en Berlín? Y la respuesta a esta pregunta sería, ja, ich wohne in Berlin. Ja, ich wohne in Berlin. O nein, ich wohne nicht in Berlin. Nein, ich wohne nicht in Berlin. Si gustan, me pueden dejar en los comentarios en qué parte de Alemania viven. ¿Wohnst du in Berlin? ¿Ja oder nein? Déjamelo saber en los comentarios. Rápido, vemos la gramática. El verbo cuando preguntamos va en la primera posición y cuando respondemos va en la segunda posición. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este video sobre las Ja-Nein-Fragen hayan sido útil, entretenido y sobre todo haya aclarado sus dudas. No olviden suscribirse para más contenido sobre el idioma alemán. Nos vemos en el próximo video. ¡Tschüss!